Dios te bendiga grandemente, te habla tu amigo y hermano Melvin Rivera Vélez, director del Departamento de Educación Cristiana de la Iglesia de Dios Pentecostal, MI del sector Las Navas en Arriba, en Arecibo, Puerto Rico, en pastorea nuestro hermano Daneski Cruz Galarza. Allí estamos a la orden, a la disposición de recibirles mucho amor y cariño. Estamos aquí en tu nuevo episodio al alcance de esta iniciativa que tiene el propósito de alcanzar las vidas, no importa en qué parte del mundo, qué parte de Puerto Rico se encuentren, que puedan recibir esa semilla del Evangelio, esa semilla de la palabra del Señor. Así que damos inicio al tema que tenemos disponible en la mañana de hoy, que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que se titula El dominio propio, fruto del Espíritu Santo. Así que buscamos la palabra y donde te encuentres, no importa la hora que sea, si es en la mañana, si es en la tarde, si estás en el carro, donde quiera que te encuentres. Y si tienes una Biblia a la mano, puedes buscarla o en el celular en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Se encuentra en el Nuevo Testamento. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la palabra del Señor. Y ciertamente Dios anhela, Dios desea en su corazón que el creyente tenga dominio propio, ya que este fruto capacita al ser humano para que renuncie a aquellas cosas que les aleja, les impiden tener una relación con el Señor, que les impide sentir esa paz en el corazón y sentir a Dios en el corazón. Por eso el dominio propio es sumamente importante, más en este tiempo en el que estamos viviendo, donde hay tanta falta de sensibilidad, donde hay tanta falta de ese sentido de controlar las emociones. Es importante y es pertinente en nuestra vida. Así que es un término, hoy día hay un término muy común que es utilizado para describir la capacidad de regular y gestionar las emociones, los impulsos y comportamientos para alcanzar metas a largo plazo o ese propósito que el Señor tiene en nuestra vida y mantener un equilibrio emocional. Hoy día se conoce como el autocontrol, pero la palabra del Señor la describe como templanza, como ese dominio propio que debe habitar en nuestro corazón. La Biblia nos define ese fruto de la templanza, lo define de la siguiente manera. Dice que aparece en 3 pasajes del Nuevo Testamento. Aparece en Gálatas 5:22, Hechos 24:25 y en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 6. Y Gálatas 5:22 la emplea para referirse al último de los 9 frutos del Espíritu Santo. Dice que en Hechos capítulo 4:25 Pablo empleó el término al hablar con Félix acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. En 2 de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 6 se incluye la palabra en la lista de virtudes. Cuando hablamos de virtudes, lo podemos relacionar con fortalezas que debe tener el ser humano y que todo cristiano debe cultivar. Y dice que añadid a vuestra fe virtud, a la virtud al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. ¿Cuánta falta hace la paciencia en las personas hoy día?
en todas, ¿verdad? Todo ser humano requiere de ser paciente. Ahora, como parte de esa paciencia que debemos desarrollar, tenemos que aprender a dominar y autorregular nuestras emociones. La templanza o el dominio propio es una disciplina que todo ser humano debe desarrollar. La idea principal de la templanza es una fortaleza o poder o dominio sobre el yo, sobre esa capacidad que yo tengo de ir por encima de los impulsos que quieran apoderarse de las decisiones que yo pueda tomar. En Primera de Corintios, capítulo 9:25, se emplea el término templanza en alusión al entrenamiento y a la disciplina rígida de corredores griegos en su esfuerzo por ganar el premio. A menudo Pablo hace alusión o hace uso de analogías, de la analogía del deportista y del soldado en sus escritos. Él menciona un pasaje que dice de la siguiente manera: corred de tal manera que lo obtengáis, el premio. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 9, 24, 26, 27. Aquí no se trata de religiosidad, sino de mantener todo nuestro ser en sujeción a nuestro Señor Jesús. Por otro lado, la falta de dominio propio o templanza, como ya mencionamos, lleva a la persona a cometer ciertos excesos. El mejor antídoto para frenar esos excesos es cuando permitimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Él nos ayuda a dominar nuestras debilidades y a someternos a su voluntad. También nos permite identificar cuáles son esas fortalezas que nos permiten a nosotros controlar el yo, controlar aquellas cosas que nos quieran alejar de su presencia. Así que sin la ayuda del Espíritu Santo, nuestras inclinaciones naturales ceden fácilmente a los deseos o a esos impulsos que nos quieran alejar de Dios. Sin embargo, cuando permitimos que el Espíritu Santo nazca, nace una nueva naturaleza divina en nosotros y se esfuerza por cumplir su voluntad para así agradar a Dios plenamente. Por otro lado, cuando desarrollamos el autocontrol, cuando desarrollamos el dominio propio, podemos llevar una vida equilibrada, una vida moderada, una vida que nos permita manejarnos correctamente en la sociedad o donde quiera que estemos. El principio del equilibrio es una de las leyes naturales del universo. El control perfecto que Dios ejerce sobre la naturaleza se menciona en la palabra en Job capítulo 37, versículo 14 al 16. De manera que el propósito divino es que las personas, todo ser humano, todo creyente, tenga una vida equilibrada. Eso implica equilibrio emocional, equilibrio físico, mental y espiritual. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió en los capítulos 12, 13 y 14 de Primera de Corintios a fin de enfatizar el equilibrio en el ejercicio de los dones espirituales y la necesidad de que estos estén en armonía por el amor, que es la base, que es el fundamento que mueve a todo ser humano. Significa que debemos evitar los excesos, debemos evitar todas aquellas cosas que de alguna manera impidan que nosotros podamos llevar o manejar una vida saludable, una vida emocional y espiritual saludable conforme a la voluntad de nuestro Dios. Es obvio que hay cosas de las cuales el cristiano y todo ser humano debe privarse, debe alejarse. Sin embargo, Dios creó muchas cosas buenas
para que disfrutemos de ella con prudencia, bajo la orientación del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Así que tenemos que examinar nuestro corazón, examinar cómo manejamos nuestra vida y permitir que los valores centrados en el Señor nos guíen para tomar decisiones correctas. No obstante, nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesús, quien soportó toda clase de tentaciones en el desierto, no pecó bajo provocación del enemigo y dominó su voluntad humana hasta cumplir su propósito en la cruz por ti y por mí. Así que, en conclusión, por encima de todo, Dios desea que seamos seres humanos santos. Y cuando hablo de santos, no es ser mejor que nadie, no es caminar por encima de las aguas, no me refiero a eso. Cuando nos referimos a eso, nos referimos a que seamos personas, seres humanos dignos de estar algún día delante de su presencia, que conduzcamos nuestra vida de tal manera que todo el que nos rodee hable bien de nosotros. Así que esta idea se subraya muchísimas veces a lo largo de la vida, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Dice la palabra, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El Espíritu Santo obra en nuestro interior, perfeccionando la santidad y haciendo de Cristo una realidad en nuestra vida. Él quiere producir en nosotros el fruto espiritual de la templanza y crea en nosotros el deseo de separación de un mundo que lamentablemente nos quiere alejar de Él. Así que, en conclusión, el fruto de la templanza es producido por el Espíritu Santo, quien se opone a todas las obras de todo aquello que nos quiere alejar del Señor. En el momento en que somos renovados por el Señor, el Espíritu Santo comienza a morar en nuestro corazón y en nuestra vida. A partir de entonces, no debemos estar ya bajo la esclavitud del pecado, y a lo largo de la vida terrenal tenemos que ejercer el gobierno disciplinado sobre los deseos que quieran dominar nuestra vida. Así que esta es la naturaleza pecaminosa, la que hará todo lo posible por recobrar su dominio sobre nosotros. De manera que en este momento, con mucho cariño, les exhorto a que busquemos siempre la renovación espiritual y tengamos una vida plenamente rendida a Jesucristo como Señor. En esa dimensión espiritual nace y crece el fruto del Espíritu. Así que, ¿qué implica el dominio propio? Desarrollar el dominio propio, como ya mencionamos, es una disciplina que implica dejar de lado, en primer lugar, el orgullo, los deseos personales, lo que yo pienso por encima de lo que piense Dios. Cuando permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, damos lugar a lo que Dios piensa primero por encima de lo que yo deseo y anhelo. De esta manera, el Señor, a través del Espíritu Santo, cumple su divina voluntad en nuestra vida. Así que, como parte de mantener ese dominio propio, es cuando reconocemos que no somos autosuficientes, que es necesario también darle el primer lugar al Señor en nuestra vida, en todo lo que hagamos, en cualquier cosa que hagamos, en cualquier proyecto que tengamos, poner a Dios siempre en primer lugar en nuestra vida. Y así, cuando permitimos que Dios gobierne nuestro corazón, también el Espíritu Santo gobierna nuestros impulsos, gobierna nuestros deseos que quizás nos quieran alejar así de su presencia. Por eso, como dice la palabra del Señor, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Por lo tanto, tenemos que permitir que mengue nuestro ego,
mengue nuestro yo y que el Espíritu Santo crezca en nuestro corazón. Y gran parte de todas estas cosas las tenemos que desarrollar con una cualidad bien importante, la humildad. Y es cuando aceptamos, cuando somos humildes, aprendemos a aceptar el sí y el no de Dios. Aceptamos la voluntad única, divina y perfecta de Dios.